tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Punto y Coma. Yo soy Jesús Guerra, el director del espacio, y pues nos complace mucho que nos acompañen el día de hoy para la presentación del libro El Diccionario de Creencias y Tradición Oral de Nuevo León, editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Espero que ustedes como yo estén muy emocionados de esta reedición del libro, un libro que habían trabajado los investigadores Cristóbal López y Verónica Lanís, y ya era muy difícil de conseguir. Entonces pues creo que es un mérito de la Universidad Autónoma reeditarlo en esta edición que tengo entendido está corregida y expandida para uso de investigadores y de audiencia en general. Así que pues hoy estaremos hablando de eso y de otros temas que nos trae la cooperativa Rellenari. Así que sin más, pues le doy la bienvenida a nuestros invitados, que es Verónica Lanís, bienvenida. Gracias. Cristóbal López. Gracias. Y Nidia Prieto. Igual al final vamos a estar aceptando preguntas de la audiencia, entonces si gustan esperarse a ese momento. Y sin más, pues los dejo con nuestros presentadores. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jesús. Primero agradecemos a Punto y Coma no solo por prestarnos el espacio para compartir la presentación de la cooperativa, porque ya se hizo una presentación en la Feria del Libro del TEC que organizó la UNI, y siempre dijimos, vamos a hacer la nuestra, y entonces estamos muy agradecidos que nos hayan prestado el espacio, porque aparte hay una relación con ellos de intercambio, ¿no? O sea, como ellos manejan libros y nosotros también, nos intercambiamos información, textos. Entonces no solo es que agradecemos el espacio, sino que agradecemos todo el soporte que Jesús y su gente han construido alrededor de esta librería, ¿no? Al sur del río. Y bueno, eso primero. Y lo otro es, yo sé que algunos vinieron por las gorditas de Mezquita y Nidia, pero no importa, ¿no? Yo sé que es un combo, ¿no? Vamos a algunos, nosotros pensamos que algunos de ustedes, bueno, algunos ya compraron el libro y siempre dijimos, queremos un poco platicar como el detrás de cámaras, así la parte de cómo se construyó el libro, la primera edición y esta segunda, pero algunas cosas que quedaron fuera y algunas cosas que tenemos en mente, con algunos ya los hemos platicado así, y en la parte final, es decir, Lilia va a hablar de la primera edición ahorita, ¿sí? O sea, cómo lo construimos, la idea, cómo estuvo manufacturado, que es. Y luego yo hablo un poco de la segunda edición, que es la versión corregida y aumentada, y Nidia va a hablar de un proyecto que está en paralelo corriendo ya, que es la construcción de un diccionario de símbolos norteños, que parte de esta ampliación, ¿no? Entonces, digamos, esa va a ser como el menú, es como compartirles el proceso del texto y luego qué hay detrás y cuáles son las intenciones maquiavélicas de la cooperativa Rellenari y amigos que les acompañan, ¿no? Entonces, pues paso a Lilia, y bueno, en esta dinámica de compartir detrás de cámaras, algunas cosas que se quedaron fuera, por qué y qué queremos hacer, pues sí nos interesaría mucho la plática, ¿no? O sea, la presentación siempre la pensamos como, ojalá podamos hacer como un diálogo, preguntas, respuestas, coscorrones, flechazos, ¿no? Entonces, bueno, Lilia, entonces Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Yo les voy a hablar un poquito de cómo se originó este proyecto. Eso fue hace ya bastantes años, fue en la década de los 90, más o menos en el 94, 93. Cristóbal me invitó a colaborar con él en un proyecto de investigación de cultura regional. Él aparte estaba trabajando en otros proyectos diferentes con su equipo de trabajo. Realizaban investigación de campo en zonas rurales de algunos municipios de Nuevo León, como Linares, Gualahuises, General Terán, Lampazos, Mier y Noriega. En sí eran bastantes municipios, ¿no? Tenía un equipo de trabajo en donde iban a las zonas rurales a hacer entrevistas. Eran entrevistas abiertas, en donde se hacía un diálogo con todas las personas. Se escogían a personas de edad adulta, de preferencia, y en ese diálogo
Y en esa comunicación, bueno, lo que se obtenía era qué era lo que creían y qué les contaron los papás o los abuelos sobre ciertos temas. Pero en esa comunicación, aparte de los temas que buscaban, pues se fue dando una gama más amplia de conceptos e información. Así es que eso también nos ayudó a tener una variedad de conceptos para formar el proyecto de diccionario. Ya con toda esta información, todas las entrevistas se grabaron en formato de audio. En ese tiempo se usaban los cassettes, ¿no? Las grabadoras viejitas. Cada material se tuvo que escuchar y se hizo una selección temática de los temas principales. Ya con esa clasificación temática generamos índices analíticos, índices temáticos, para que se facilitara la búsqueda, la recuperación de la información y fuera más fácil poder trabajar cualquier tipo de proyectos. Y pues nos dimos cuenta que sí, que eran bastantes conceptos, entonces ahí fue como que se puede trabajar adicional a los proyectos que ya trabajaba Cristóbal. Bueno, pues podríamos trabajar un diccionario, pues ya traíamos los índices, ya estaba sistematizado y la misma organización de la información nos ayudó a poder pensar en algo más, ¿no? En un proyecto pues a lo mejor hasta más amplio, más ambicioso. El diccionario, pues ustedes conocen, los diccionarios son obras de consulta, están arreglados de la A a la Z en orden alfabético, contiene aproximadamente 160 entradas o temas. En cada una de las entradas van a encontrar una breve descripción. La descripción está contextualizada a la región y se complementa con los testimonios de las personas que nos brindaron su información o también con referencias bibliográficas de los medios de comunicación o de otros textos, ¿no? Académicos. Aunque sea un diccionario, es como cualquier obra de consulta, por lo regular los usamos para buscar un concepto o para sacar una duda. No los leemos, los consultamos. Sin embargo, este diccionario ustedes lo pueden leer todos los días de la A a la Z, seleccionar cualquier página y yo les aseguro que va a ser algo bien interesante lo que se van a encontrar. Aparte de divertido, va a haber información que se van a acordar de algo que les contaron cuando eran niños, cuando visitaban a sus abuelos, a sus tíos, y se van a acordar de esas historias o de esas creencias. Y bueno, pues sobre todo las historias más comunes, ¿no? Que son las de las brujas, los aparecidos, las almas en pena, las lechuzas, las mujeres que se convierten en lechuzas y viceversa, que van a buscar canela a San Luis Potosí, no sé, o sea, mucha información que nos vamos a acordar. Siempre va a haber algo que nos va a recordar a nuestra niñez. Y además los testimonios están transcritos tal como nos los dijeron las personas, así literal. Así es que cuando leen los testimonios parece que la persona se las está contando, es que están platicando directamente con la persona. Y eso está bien interesante y también es bien divertido. Y bueno, pues para concluir, este diccionario más que nada es un trabajo colectivo. Participaron muchos compañeros haciendo todas las entrevistas y además están los testimonios de más de 270 personas de los diferentes municipios que nos compartieron sus historias, sus creencias y sus recuerdos. La primera edición fue editada en el 2016 y pues ahorita la Universidad Autónoma de Nuevo León está haciendo una edición especial para ellos. Y pues le paso el micrófono a Cristóbal, que nos va a hablar de la segunda edición. Gracias. Como ven, Lilia es muy puntual y muy meticulosa. Parte del trabajo, de la buena factura de la edición, la primera y la segunda, tiene que ver con esa capacidad de síntesis que tiene, ¿no? de organización. Y bueno, la segunda edición, nada más un pequeño comentario, es del 2006, se editó en el 2006. Entonces la cuestión, como nosotros en la cooperativa Radionari editamos
tenemos algunos materiales que estamos editando. De hace un par o 3 años queríamos hacer nuestra propia, esta es la del 2006, ¿no? Aquí tienen la del 2023. Dijimos, porque como vendemos libros usados, sobre todo, a veces, no quiero saber por qué, porque si no les gustó o alguien se murió, pero a veces nos encontrábamos algún ejemplar en los usados. Porque la edición, nosotros nos dieron 800 libros, habían sacado 1500 y se acabó relativamente rápido, ¿no? Es decir, pues, entonces, en los últimos 3 o 4 años empezamos a encontrar de pronto, no sé si encontramos alrededor de 5 o 10 ejemplares en los últimos 5 años, y cuando lo poníamos en nuestra página, pues volaba. Entonces, y había lista de espera, es decir, la gente, entonces nos dimos cuenta de, o sea, que había interés en, a lo mejor no en el tema, no en el libro en específico, sino en el tema, porque hay mucha gente como buscando en las raíces de la tradición, ¿no? Entonces se nos vendía muy rápido, caro, ¿no? Lo poníamos en, dijimos, 500, porque eso, 500 lo compraban. Entonces, así lo estuvimos vendiendo. Entonces era así como, nos pedían y alguna gente se apuntaba, y entonces habíamos pensado sacar una edición propia. Nosotros hacemos ediciones caseras, no artesanales, caseras. Las imprimimos en casa, empastamos, es decir, una edición de algunos materiales propios o ajenos. Y en eso estábamos cuando el año pasado nos habló Antonio Ramos, que es el director de la editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y nos comentó, ya nos había dicho varias veces, porque él había tenido el libro a consignación en una librería, y el diccionario, estaría bueno sacarlo, y nosotros, pues sí, estaría bueno sacarlo. Y un par de veces nos comentó así, porque siempre Antonio es muy ocupado, tiene mucho trabajo, ¿no? Aparte de escritor, pues editor. Y un par de veces y nosotros no pusimos mucha atención, porque también siempre trabajamos por la libre, entonces así mucha gente nos dice cosas y no pusimos, hasta que nos dijo también el año pasado otra vez, en el último momento, bueno, ¿lo editamos o no? Y ya le dijimos, bueno, pues te ofrecen, ¿no? Porque nosotros también pensamos sacarlo, pues lo hacemos como coedición, le damos un porcentaje muy alto. Entonces, aquí menciono esto porque Toño no solo que tuviera a disposición, sino que nos dijo, es que el libro, sabemos que se mueve y lo van a usar en talleres, como que ellos tienen como un rol de talleres y de gente, entonces él por su cuenta le interesaba y sabía que el libro, pues, le podía interesar a otra gente, entonces aceptamos, y ya cuando le dijimos, pero sácalo como, bueno, nosotros medio, bueno, así como, pues sácalo como facsimilar, ¿no? O sea, el libro lo están buscando, la gente está padre, está divertido, tiene muchos registros, sabemos que escritores lo han utilizado, que maestros lo utilizan, que hay gente que lo ve por... Sácalo facsimilar, y dijo, bueno, sí, facsimilar, pero no, es colmilludo. Le mandamos y le dijo, oigan, pero es que es reedición, y era cierto, ¿cómo lo vamos a sacar igual? O sea, háganla. Y tenía razón, entonces fue lo que hicimos, nos aplicamos a hacer o sea, añadidos, no sumamos muchas entradas, lo que sumamos son actualizaciones a las descripciones de las entradas. Ahorita voy a comentar un poco eso. Y sumamos ejemplos para ilustrar las entradas. Es decir, muchas de las entradas tienen pequeños o grandes cambios, y luego hay ejemplos sembrados añadidos, sobre todo de canciones, porque hace un par de años traemos un proyecto que se enlaza con el diccionario de símbolos, que es de lo que Carnidia, que era un proyecto como un cancionero con motivos. Es decir, como conocemos muy bien la lírica popular norteña, tenemos una clasificación de motivos en la lírica popular norteña, ¿no? Los pájaros, los ríos, los árboles, entonces ya teníamos como una especie de mapas, y entonces eso nos permitió hacer como sembrar muchos ejemplos, sobre todo de canciones, aparte de relatos. Entonces eso fue lo que hicimos. Lo que hicimos fue un poco agarrar como ciertas cosas como transversales, pensando es decir, la actualización está pensada para que sea el mismo pero diferente, pero también está pensado como un ensayo, porque así tenemos que trabajar cuando trabajamos con el libro, es decir, es como el ensayo de lo que sería un diccionario de símbolos norteños extendidos, ya no para Nuevo León, sino para el norte, que suena medio pretencioso, digamos pretencioso, pero sí tenemos, es decir, tenemos fuentes, tenemos contactos y tenemos los registros, ya hemos empezado a construirlo. Es decir, por ejemplo, una entrada que no está aquí es sobre el agua, o sea, no hay una entrada para el agua, pero tenemos información para hacer una entrada del agua para todo el norte, por ejemplo. Entonces las actualizaciones así, concretas de esta segunda edición son así. Bueno, primero es, como nos investigamos y nos interesa mucho lo primitivo y lo aborigen, hay en los añadidos de las entradas, sobre todo,
hay referencias a elementos que nosotros identificamos como primitivos en arte rupestre o en petrograbados o vinculado a lo indígena cuando es pertinente y tenemos la referencia para decirlo, ¿no? Por poner un ejemplo, en la entrada de luna, en la entrada de la luna donde se habla lo que la gente platica y cuenta sobre la luna y los ejemplos, pusimos un fragmento de una canción sobre la luna que no venía, pero hacemos la referencia de que la luna es un elemento simbólico presente de tiempos prehistóricos. O sea, cuando es pertinente hacemos el guiño a lo rupestre, ¿no? Y lo otro que les dije, la actualización tiene mucho que ver con tradición oral, con elementos de tradición oral, pero vinculados a la lírica tradicional. O sea, hemos hecho los ajustes de las entradas, incluso a veces no hay ejemplo de canción, pero los ajustes de las entradas están hechos como pensando en después hacer una entrada más grande que podamos ilustrar con motivos de canciones y que nos pueda hablar ya no solo de Nuevo León, sino de todo el norte, ¿no? Poco sería como o una tercera edición o lo que va a platicar Nidia ahorita en la parte. Entonces, mucho es esa lógica, ¿no? Las añadidos son en lo primitivo, algunas historias nuevas, lírica tradicional y también, en la medida de lo posible, algunas problemáticas sociales. Por ejemplo, hay una entrada de las que añadimos, una entrada sobre destierro, ¿no? Que no estaba en el primer, porque nos cayó en cuenta, por ejemplo, vinculado a la guerra del narco, hay muchos desplazamientos en el norte y en nuestra zona también, en la frontera chica, pegada a Nuevo León. O sea, hay gente que se ha desplazado y hay una canción que a nosotros nos gusta mucho que está transcrita donde hablan de un rancho, y es eso, es un rancho al que le están cantando que está solo porque la gente se fue. No dicen que fueron desplazados por el narco, pero nosotros sabemos por las noticias que hay una masacre y que al rancho se le está cantando porque la gente se expulsó. Entonces hay ese tipo de ajustes, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, hay la entrada de canibalismo, que hay una entrada que también hicimos ajustes de emoción de información que hay sobre el tema, ¿no? Y bueno, en la última parte, voy a terminar, esta es la descripción de la segunda edición. Si hay oportunidad, leo algunos ejemplos concretos de las actualizaciones, ¿no? Pero es un poco el espíritu del texto, ¿verdad? Bueno, queremos ahorita avanzarle así rapidito porque nos gustaría mucho incentivar el diálogo, ¿no? Nos gustaría mucho porque al final este tipo de materiales pues se hace precisamente con la participación de la gente, ¿no? Bueno, nosotros como cooperativa siempre hemos tenido como uno de nuestros temas o de nuestras líneas de trabajo la parte más antigua del norte de México, ¿no? Porque, o sea, las culturas prehispánicas, porque son las más negadas, las más ocultas, las más marginadas, y creemos que aunque en el norte tenemos una identidad muy fuerte, es una identidad que está incompleta desde el momento en que negamos esa raíz, ¿no? Y bueno, aparte de la raíz indígena, está negada y olvidada la raíz afrodescendiente también. Entonces, por eso esas son unas de nuestras líneas de trabajo, ¿no? Porque nos interesa que trabajemos nuestra raíz y nuestra identidad, pero afincado en lo más primitivo, ¿no? Porque al final, pues muchas veces hay cosas que no entendemos, ¿no? O sea, que no entendemos podemos decir que Monterrey es una ciudad industrial, afincada en lo racional, en la ciencia, en la tecnología, pero ¿por qué seguimos creyendo en duendes? ¿Por qué seguimos creyendo en brujas? ¿Por qué seguimos creyendo? Pues porque eso está en la raíz, ¿no? O sea, eso está en esa raíz que está negada. Entonces, ahora sí que yo como psicóloga, si no escarbas y te vas a la raíz de tu psique, de tu inconsciente, pues ahí hay cosas que siempre van a estar saltando y que no vas a entender, ¿no? Entonces, para nosotros esa tarea y ese compromiso es primero con nosotros mismos, con nuestros hijos y luego con toda nuestra comunidad, ¿no? Que pues la verdad es que nos da mucho gusto que siempre estemos acompañados de gente tan querida, ¿no? Entonces, bueno, pasando a la propuesta que tenemos, es generar un diccionario de símbolos, ¿no? Y volviendo otra vez a esta línea que les comentaba ahorita, el arte rupestre es una de las manifestaciones más tangibles que tenemos de nuestros ancestros, ¿no?
Y yo hace unos días puse un post en el Facebook donde preguntaba por qué cuando estos grabados están en las paredes de una pirámide o de un templo son considerados un lenguaje, y cuando están en las piedras son solamente símbolos, ¿no? Y que bueno, solamente no significa tampoco que sea algo menor o inferior, sino el simple hecho de que el símbolo, recordemos que es algo que nos golpea directamente a lo inconsciente, ¿no? El lenguaje ya es algo que ya pasamos por una serie de conocimientos y de intercambios comunicacionales, ¿no? Entonces, yo hacía este cuestionamiento porque siento que el hecho de que no se haya estudiado como un lenguaje el arte rupestre es pues precisamente porque se sigue considerando como algo salvaje, algo primitivo, y que por lo tanto no merece atención o trabajo, ¿no? Y afortunadamente creo que esto está cambiando, y de hecho me dio mucho gusto ver entre mis comentarios pues que mucha gente decía, no, pues claro que no, claro que es un lenguaje, claro que es importante, claro que comunica, ¿no? Y entonces por eso para nosotros es importante generar este siguiente proyecto, que es el diccionario de símbolos, en donde nuestro alimento va a ser precisamente pues la tradición oral, ¿no? Vamos a partir obviamente del trabajo que ya hicieron pues el equipo que trabajó con Cristóbal en los 90s, ¿no? Entre quienes estaban, por ejemplo, Rosario Blanco, Marta Beatriz Ramos, estaba Durazo, Raúl García. Como maestro, asesor. Ajá. Y bueno, los quiero mencionar porque fueron muy importantes, ¿no? O sea, al final ellos eran quienes iban a las casas y dialogaban con la gente, y porque como había gente, así como siempre lo hay, ¿no? Como hay gente que está ávida de comunicar, de platicar, luego había gente muy seria, muy cerrada, a la que había que hacerle plática y buscarle por un lado y buscarle por el otro para que nos pudiera regalar ese conocimiento, ¿no? Y bueno, esa sería una de nuestras bases, pero también vamos a trabajar con la lírica tradicional, los corridos, las canciones antiguas, porque ahí también hay mucho donde abrevar, ¿no? Obviamente en el arte rupestre, y en la parte también, por ejemplo, en las manifestaciones artesanales de la región. Si se fijan, por ejemplo, la portada del diccionario es un tejido de palmito, que es muy típico de la zona norte de Nuevo León, sobre todo la zona de Lampazos, Villaldama, Bustamante. Entonces, y ahí está este símbolo que es el rombo, ¿no? Y el rombo ahora sí que lo podemos encontrar en mucho del arte rupestre, ¿no? En Chiquihuitillos, en Bustamante, en Mina también hay varias manifestaciones de rombo, y el rombo es casi siempre una manifestación de fertilidad, ¿no? Es una representación del trueno, y entonces, bueno, esto es lo que queremos ir trabajando, y también para nosotros es muy importante, y es parte del hecho de que se los comuniquemos aquí, pues también por parte de la memoria colectiva, ¿no? O sea, ahí un poco lo que queremos también es despertar en ustedes pues esos recuerdos, esas memorias de lo que nos contaban nuestros abuelos, de lo que nos decían los tíos, incluso, por ejemplo, que aquí tenemos a una de las expertas en arquitectura norestense, ¿no? O sea, incluso como esos símbolos están manifiestos en la arquitectura tradicional, e incluso también en la contemporánea, ¿no? Entonces, pues ya para no aburrirlos más, pues nos gustaría entrar en una faceta de preguntas y respuestas. Yo tengo una duda, está como... Gracias. Tengo una duda que voy a tratar de acotarla, así como está acotado el diccionario de Nuevo León. ¿Ya se escucha? Sí, pues sí, se escucha.
influencia en lo que, o sea, en las tradiciones de Nuevo León. O sea, a lo que voy es cómo le hicieron para definir exactamente qué es de Nuevo León, lo que está aquí investigado y que no realmente es un cúmulo de conocimientos de todos nuestros ancestros, ¿no? Porque al final del día la mayoría somos hijos de migrantes, aunque sea del propio país. Pero entonces vale mucho la pena, yo quiero saber eso, o sea, cómo le hicieron para acotar de qué es de Nuevo León aún y que realmente estamos todos mezclados, o gran parte. Nos va a cobrar un poquito, ¿no? Gracias. Tanto en la primera edición como en la segunda, comentamos algo comentamos o aclaramos algo en la introducción que creo que de alguna manera, si no responde, intenta responder un poco tu inquietud. Es cierto que le pusimos Nuevo León, pues porque hay que ponerle la etiqueta y aquí estamos, ¿no? Pero está muy claro, de hecho, en la introducción, de que es un repertorio compartido a nivel, o sea, habrá algunas historias muy, muy endémicas y singulares que más o menos las mencionamos, pero buena parte de las historias son variantes o compartidas con otras regiones de México, ¿no? Incluso de América y pues de Europa. Pero y luego también otra cosa es, de hecho, remarcamos que decimos de Nuevo León, pero en realidad los registros, aunque el epicentro de las historias y la síntesis que se hizo de lo que la gente platicaba, por lo que dijo Lilia, se recopiló en todo Nuevo León, en realidad sirve para Nuevo León, digo, para Tamaulipas y Coahuila, ¿sí? O sea, y no mencionamos el altiplano, pero es obvio, por ejemplo, por poner un ejemplo así como muy concreto o sea, que sí marca el terreno, ¿no? Por ejemplo, la referencia al coyote nahual solo la encontramos de qué lado de la montaña, es decir, y sabemos que la referencia al coyote nahual en el altiplano es muy común, ¿sí? Es decir, estamos conscientes de que no es estrictamente de Nuevo León. Decimos que es de Nuevo León porque la recopilación sistemática y la clasificación parte de los materiales y de nuestro entorno, pero si hay conexiones, o por ejemplo, una entrada que quedó fuera en la segunda de esta edición, que sí borroneamos, la del Catán, tiene conexión con la Huasteca, inevitablemente, ¿no? Un pez, igual ahorita, es decir, sí, entre comillas, es un engaño, o sea, en el sentido de que el repertorio y la muestra es de Nuevo León, podemos aventurar algunas que son singulares, pero tienen conexiones con el conjunto del territorio, ¿no? O sea, eso nos queda claro. Bueno, pues felicidades. Enhorabuena por llegar a este momento. Voy a hablar así tal cual. Quisiera preguntarles un poco también siguiendo este orden de ideas y sobre todo lo que están planteando acerca del proyecto de un diccionario de símbolos norteños, ¿no? Que implicaría, entiendo, toda la frontera norte del país. En términos de región cultural, el noreste y el noroeste, o sea, ¿qué implicaciones tiene de diferencias, tanto en los procesos como de evangelización, de aculturación, es decir, el sustrato colonial, los grupos indígenas y pues los procesos de permanencia? O sea, lo que voy es podemos hablar de una región cultural que abarca, o sea, es decir, seguir hablando de Latinoamérica o en este momento, en términos de región cultural y territorio, ¿qué es lo que podríamos como dividir teóricamente? Las preguntas vienen con aguinaldo, ¿no? Pero está padre porque pues, es la idea, ¿no? De hecho, no hemos pensado y caracterizado porque, así como que la construcción de las posibilidades de lo que sigue, que ya lo tenemos, por ejemplo, ahorita que me dicen, lo estamos, o sea, es decir, la conceptualización de región, cuando decimos ahorita en forma aventurera de vamos a construir un diccionario, está en función de los materiales que conocemos, es decir, entonces podemos hacer los puentes. Por poner un ejemplo, el que ahorita mencioné, el Catán, el Catán es como muy endémico de aquí, o sea, es Coahuila y Nuevo León, que es una variante del peje lagarto, ¿no? Entonces hay canciones de ahí, referencias al Catán, que son como muy endémicas porque no hay Catán en el noroeste hasta donde sabemos, ¿no? Pero los grupos norteños
hacen el símil del Catán para narcotraficantes del noroeste, ¿sí? Es decir, ya brincó, aunque no sea de allá. Entonces, la conceptualización de la región o la construcción del diccionario, la estamos, o por ejemplo, la araña, que digo, porque luego nos están brotando todos los elementos, ¿no? Hay una palabra indígena en un vocabulario que a lo mejor tú la conoces, el vocabulario Come Crudo, ¿no? Recopilado en Reynosa, que para la araña, Wisner. Y lo menciono ahorita porque antier salió esta plática, que es como estamos construyendo. Es decir, a partir de las pláticas y de las fuentes, estamos extendiendo el ejemplo, ¿no? Y como articulando los motivos para lo que sigue. Entonces, la araña, hay unas pinturas rupestres con una araña que es muy singular y con tejidos multicolor en Mesa de Catucanos, en Lampazos. Entonces, digo, no tiene nada que ver, no tenemos referencia que tenga que ver con Wisner, ¿no? Con la palabra Come Crudo, ¿sí? Hay algunos tejidos en Ixtle, que eso lo platicamos con tejedores, que hacen el remedio de la tela de araña, ¿no? Y luego, los tarahumaras hacen referencia a un hilo que conecta a la persona, una especie de hilo, que en algunas tradiciones del sureste de Estados Unidos es una araña la que construye el mundo. Es decir, la conceptualización está en función de los materiales, entonces sí conecta con sur de Estados Unidos, pero no podríamos decir una frontera física de hasta dónde. Hay conexiones con Mesoamérica o con la Huasteca. Por el caso del Catán, por ejemplo, hay referencias al Catán de sus espinas usadas para los indígenas, para ciertas ceremonias. El consumo se sigue dando, hay canciones, hay referencias, o sea, hay gente encartada de Catán, gente que se puede convertir en el pescado. Pero en la Huasteca el Catán es un animal cosmogónico, es el estructurador del mundo y está vinculado al maíz. Entonces, ahí dice, no, la Huasteca no es noreste. Bueno, pues en términos de los elementos que estamos como comparando, sí, entonces no tenemos una delimitación teórica de la región, sino que estamos pensando los elementos a partir de las... Bueno, y ahí cierro con lo que tú dices de la parte de si hay una diferencia, digo, si hay diferencias notables entre la forma de evangelizar el noroeste y la del noreste, ¿no? Que esas, digo, nosotros las sabemos, pero a lo mejor mucha gente nos dice, el noroeste se conquistó espiritualmente con jesuitas, y los jesuitas fueron mucho más abiertos, entre comillas, digamos, eran los policías buenos, permitieron la sobrevivencia de muchos elementos culturales, hubo muchos vocabularios, sigue habiendo indígenas en el noroeste, para empezar, y donde los franciscanos estuvieron, o sea, ahí nos hablan, los indígenas se acabaron, ¿sí? Y hay menos elementos, pero lo que nosotros notamos es que hay como un supersistema arriba que conecta, ¿sí? O sea, en la memoria colectiva, también manejamos un ejemplo antier en el curso que estamos dando en línea de población indígena. Hay una canción de un nativo del sur de Nuevo León sobre el, no la confundo, no sé si es la de Sangre de Indio o la de Sangre de Indio, que es una canción, hay varias versiones, popular, hay varias versiones en el norte. Y hay una versión de los indígenas del noroeste mayos de Sangre de Indio, es decir, un mestizo de Nuevo León que le canta a los indios como sus antepasados, la cantan en el noroeste indígenas en lengua. Es decir, independientemente del proceso hay conexión. O por ejemplo, para terminar, hay referencia a danza de venado en el área de Reynosa en el siglo XVIII, o sea, está documentado, es decir, los cascabelitos de la piel, la sonaja, la misma, o sea, por los elementos era la misma o muy parecida a la danza del venado del noroeste. Entonces ahí estamos como en arenas movedizas, pero lo construimos a partir de los materiales que tenemos, ¿no? Claro, Sí. que sería clave también por el tema de la movilidad, ¿no? Sí. O sea, de cómo son los intercambios culturales por la misma economía y por la misma forma de vida de los grupos. Claro. Y ahorita que comentabas que es interesantísimo sobre los petroglifos como formas de escritura, o sea que también es bien importante, a mí se me hace muy interesante el tema de cómo la lengua ocano-coahuilteca queda separada, ¿no? por la yutoazteca que entra en medio, ¿no? Y quedan aislados de este lado del noreste los coahuiltecos y del noroeste los ocanos, ¿no? Entonces, mientras que allá es una lengua viva, acá nos queda pues lo que tenemos del siglo XVIII y los petroglifos. Entonces, Claro. probablemente el estudio de los petroglifos desde esa perspectiva de lingüística histórica pues podría darnos, o sea, comparativamente, o sea, Claro. ahí hay trabajos de lingüística muy importantes que hacer. Quiero comentar algo más porque tú fuiste la culpable. O sea, parte de la idea de la construcción tuvo que ver en diálogos de gente contigo. Por ejemplo, tú nos platicaste lo de los tecolotes en el lenguaje coahuilteco. Nosotros tenemos una entrada para tecolote aquí. Y de hecho uno de los añadimos, hay una crónica colonial en Tamaulipas que habla de la conversión de un indígena en un tecolote. Pero eso tomamos conciencia en el diálogo. Pero lo que me refiero es,
por ejemplo, tú sabes lo del vocabulario de cómo les preguntaban, tú no lo dijiste, ¿no? Lo de los tecolotes en el vocabulario comunitario indígena. Entonces, ese tipo de diálogos son muy ricos porque luego en el noroeste hay un grupo que se llama Elementos de Culiacán, que son esos, ya saben, ¿no? De narco y todo. Pero hay una canción que se llama El Canto del Tecolote y luego o sea, la canción es muy simple y es muy típica de los corridos, pero es en la referencia de la canción dicen: están sonando las armas, los cuernos de chivo, y hace la metáfora de que son el canto del tecolote que no. O sea, es decir, la metáfora no la tenemos acá en la canción, pero tenemos todos los otros registros, entonces como que ahí conectamos, pero es mucho construido a partir de inquietudes que hemos hecho con varios de ustedes aquí, ¿no? Sí, yo nomás así rápido, para mí este tipo de trabajos precisamente lo que tratan de hacer es provocar, ¿no? O sea, claro que sí tenemos que atenernos a una metodología y a tratar de ser como muy estrictos también en las referencias, pero definitivamente esto se trata de un trabajo más bien interdisciplinario, más como de exploración y en definitiva de provocar, ¿no? O sea, de provocar cosas, porque creemos que incluso aunque haya crítica al trabajo que hacemos desde lo académico, es muy loable, pero además eso es lo que realmente genera que se muevan las ideas, que se mueva el diálogo, ¿no? Entonces, pues agradecemos mucho la pregunta, porque aún yo creo que las dinámicas de movimiento de los indígenas todavía no las conocemos muy bien, ¿no? Pero entonces, a final de cuentas, y de las lenguas, o sea, es algo pues que está también muy enterrado, ¿no? Pero al final sentimos que este tipo de movimientos ondulantes, pues es para que vayan surgiendo cosas, ¿no? Simplemente lo que ahorita nos estamos cuestionando, yo creo que es muy rico ya como pues un pretexto para explorarlo. Bueno, algo más atrás de ti. Bueno, es una pregunta muy sencilla. Quería preguntarles, no sé, como no he leído el libro, no tengo idea, a lo mejor ahí mismo se contesta. ¿Están incluidos todas las zonas rurales de Nuevo León, es decir, todos los municipios, o hay alguno que se haya quedado fuera? Principalmente fue la zona citrícola, Montemorelos, Linares, General Terán, Gualahuises, y luego se expandió a Mier y Noriega, García, San Nicolás, Lampazos, sí, y alguno que otro que... Iturbide, no sé si hasta Zaragoza. Los únicos, sí, lo que dijo Lili, o sea, el epicentro es la zona donde son nuestros ancestros, de hecho mutuos, ¿no? Que también es de... O sea, empezamos, porque de hecho el diccionario se construyó a partir de las prácticas que nos hacían en las casas, y luego ya no. Pero sí tiene, o sea, del trabajo de campo se amplió a 4 puntas, es decir, hacia el sur y hacia el norte. Entonces, hay de casi todos los municipios del norte, pero sobre todo hay mucho de Lampazos, de Bustamante en el norte, ¿no? Y en el sur hay sobre todo de Mier y Noriega, de Doctor Arroyo y de Iturbide. Y luego acá hacia el este García, ¿sí? Mina. Y luego hay de los únicos municipios, y eso lo hemos platicado también así con hay vamos a decir, alrededor de 5 municipios que no tienen ningún registro porque no pudimos, básicamente es Doctor Cos, Doctor González, China Nuevo León y General Bravo, que no hay ejemplos. O sea, sí hay referencias sobre todo de China y General Bravo, porque los de Terán, por ejemplo, tenemos muchas referencias de allá y podemos sí, pero no hay, o sea, son alrededor de 5 municipios de los que no hay ejemplos. ¿Sí? O sea, lo pregunto porque yo soy de Zaragoza, nací allá, entonces quería saber si me iban y la verdad son municipios que casi no son incluidos en muchas cosas. Entonces, yo tengo unos registros de mi abuelito que murió hace cuando yo era muy joven. O sea, ahorita tendría como, todos mis abuelos son ancestrales, así de que de 100 años para arriba morían, ¿no?
Sí, Zaragoza, por ejemplo, es un gran vacío porque de hecho, le platico, ahí queda un libro que nosotros hicimos sobre la Sierra Madre. Nosotros íbamos a hacer un proyecto en Zaragoza en los 90s y fuimos a Zaragoza, es decir, conseguimos un fondo y la idea era, vamos a irnos al extremo sur montañoso, en la lógica de que eso, así como, pues siempre Linares y donde éramos, ¿no? Y fuimos, o sea, hicimos la prospección, estuvimos un fin de semana, media semana, porque queríamos hacer Zaragoza por lo que usted nos dice, y de hecho no hay registros directos, hay referencias de Iturbide, porque estuve mucho en Iturbide, porque en Iturbide nos contaban cosas, pero no. Y luego lo suspendimos porque en ese momento el viaje era como de 10 horas en Tamaulipas, y los costos se nos iban al doble, o sea, así. Entonces, queríamos Zaragoza, por un poco lo que usted, o sea, la lejanía y lo que habíamos escuchado hace un poco, pero no podíamos porque nos agotaba, entonces lo hicimos a Iturbide, a la mitad, y eso fue lo que nos... Entonces hay mucho de Iturbide, y la gente de Iturbide nos hacía referencia de... Pero en Zaragoza hay cosas extraordinarias que luego vendrán, por ejemplo, a mí me contaron de tiguereros, o sea, hay rastreadores de jaguar, o sea, y reconocidos a nivel nacional, o sea, los investigadores de jaguares, los tiguereros de Zaragoza, y eso me lo dijeron hace 2 años y me dieron datos, o sea, son rastreadores y son especialistas, entonces eso no está, tendría que actualizarse en el de símbolos o en una tercera edición. Pues están invitados. No, pues ya, nomás. Testigos, ¿eh? ¿Alguna otra? Antes de iniciar tal cual la plática, escuché que habían trabajado un poquito desde la parte de los arquetipos o los símbolos entendidos desde el psicoanálisis o desde Jung. Bueno, quería preguntarles qué fue lo que hallaron, por ejemplo, de herencia desde esas épocas remotas que todavía perdure ahorita. Bueno, pues son de esas cosas que también se tienen que ir explorando, ¿no? O sea, porque uno puede más o menos aventurar a hacer ciertas aseveraciones, pero por ejemplo está la creencia popular de las mujeres que se transforman en lechuzas, ¿no? Y por ejemplo hay una crónica colonial que refiere de un indio que se transformaba en tecolote. Entonces, bueno, no era precisamente una lechuza, pero es esta cuestión de la transformación, ¿no? Y bueno, podemos encontrar en algunas manifestaciones del arte rupestre imágenes chamanes, ¿no? O figuras antropomorfas con ciertos elementos también de aves, ¿no? Entonces, sí hay como cuestiones de larga data que podemos ir más o menos rastreando, ¿no? No sé, también, bueno, está lo del Catán, o sea, hay como... Por eso para nosotros la lírica es tan importante, porque en las canciones encontramos muchas metáforas que también podemos más o menos rastrear en las manifestaciones prehispánicas, ¿no? Tanto bueno, las crónicas no son prehispánicas, pero sí registran algo de las creencias o de las formas de vida pues antiguas, ¿no? Antes de la llegada de los colonizadores. Entonces, pues sí hemos encontrado algunos, por ejemplo, que te decía, o lo del Catán que te comentaba también ahorita Cristóbal, estas cuestiones de, por ejemplo, todavía en Nuevo León sigue siendo un estado donde hay mucha cacería, aunque es una cacería ya muy comercial, pero sigue habiendo como ese gusto por la cacería que pues sigue siendo una cuestión muy ligada a lo prehispánico, y que de hecho, por ejemplo, hay mucha denostación así de que, bueno, es que el arte rupestre de aquí son solo puntitos o son solo rayitas, pero se sabe ya que muchos de estos agrupamientos de puntos o de rayas son calendarios. Entonces, y muchos son ligados a el ciclo reproductivo del venado, por ejemplo, que está ligado al de la luna, y etc. Bueno, yo intentaría como responder con algunos ejemplos, otra vez. Bueno, por ejemplo, esta cuestión de los arquetipos y lo que trabajamos, lo que estamos pensando construir del diccionario de símbolos, mucho es un trabajo como sí dijo Nidia, así como de aventurar, de explorar, a partir de nuestros materiales,
y es un trabajo también como de rompecabezas, ¿no? De unir las piezas. Por ejemplo, la portada que nosotros pusimos aquí es un rombo, o sea, nosotros lo vemos como un arquetipo porque se reproduce mucho en el arte popular norestense y también de otras regiones del mundo, ¿no? O sea, pero aquí es decir, aparece también de pronto en grabados de madera de casas de la sierra, y luego aparece en talabartería y aparece en el arte rupestre. Digo, no tenemos una historia que nos dé un significado del rombo, ¿no? Pero si la gente lo sigue construyendo, es decir, ahí está cortada la posibilidad de explicar el arquetipo un poco en términos contemporáneos, aunque hay una matriz simbólica, ¿no? Pero luego hay ejemplos, pondría uno aquí ejemplo, el de Venus, ¿no? Haciendo referencia a la arquitecta, ¿no? Y al arte rupestre. Por ejemplo, Venus sí aparece la estrella de la mañana, o sea, hay muchas canciones que hacen referencias norteñas, o canciones que hacen referencias a Venus, ¿no? A la estrella de la mañana, a la estrella de la oración. Es como una metáfora de la permanencia, del amor y de la lealtad. Es decir, en fragmentos de canciones o canciones, o sea, es Venus, se le canta, digamos, y luego hay registros rupestres de Venus, es decir, sí tenemos referencia material de que había un sustrato telúrico de larga data, o sea, de arquetipos, por ejemplo, en la Loma del Muerto en General Terán, la arqueóloga Araceli Rivera tiene piedras donde está representado Venus, la forma de Venus, y por ejemplo, la forma del arte rupestre en General Terán, donde está representado Venus, que aparece también en todo el norte, o en Mesoamérica, pero incrustado en las pirámides, ¿no? Es una especie de rombo, como si brillara, ¿no? Las puntas. En la calle de Mina y Abasolo hay una casa que ya está a punto de caerse, y en la fachada, yo he puesto las fotos, tiene unas, no sé cómo les llaman los arquitectos, pero es la misma forma de Venus que está en el arte rupestre. No, yo no digo que se copió, pero formalmente es la misma. Entonces, un poco esto de los arquetipos es mucho jugar como ver como las matrices de los símbolos, y luego no quiere decir que hay una explicación o referencia directa entre el arte rupestre y la arquitectura y la canción, pero estamos tratando como hacer las posibles conexiones con esto, ¿no? O igual voy a leer un fragmento que explora un poco eso. Es un fragmento que quedó fuera, sobre la raya. Creo que tiene mucho que ver es una entrada que va a ser la raya del destino, que siento que tiene mucho digo, lo hemos platicado así como de dónde viene esto, porque luego yo he buscado la metáfora y no la he encontrado para otras áreas de Iberoamérica. O sea, entonces la entrada es así: raya del destino, dice: línea imaginaria que marca y señala el fin de la existencia. En los corridos y las canciones aparece mucho esto, el fin de la raya la marca Dios, no te pases de esa raya. O sea, entonces dice: en un plano superior remite al destino trazado, a una línea imaginaria que marca y señala el fin de la existencia, límite o línea infranqueable de cosas. Pintar la raya explica hasta dónde o qué se quiere llegar en relación a determinada persona o ciertos hechos. O sea, es muy simple, pero tiene muchas connotaciones, pues. Y luego parece que no la escuchamos, pero sí la conocemos. Si Dios, por ejemplo, hay un corrido que dice: si Dios te pinta una raya, de esa nadie se escapa, ¿no? Así como, y bueno, ¿de dónde viene la idea de la raya como principio y fin de las cosas, de la vida y del mundo, ¿no? Pues, sí, son dos preguntas. La primera es que colaboraron los tres para el libro. Entonces, es cómo trabajaron para poder hacer este libro. O sea, entiendo que está la psicología, pero en las otras partes, ¿cómo pudieron armarlo? ¿Quién lo escribió? O sea, ¿cómo fue la colaboración? Y la segunda pregunta, mencionaba en la segunda participación que aparte de ser consulta, también puede ser que hay unas historias que redactaron. Entonces, no sé si pueden dar lectura a la historia que más, no sé, que ustedes crean les llamó más la atención para este libro, más que nada para conocer un poquito más del material que están diciendo. Acabamos. Bueno, una. No, sí. Seleccionada una, ¿no? ¿O quiere comentar algo sobre lo que dice, cómo lo hicimos? Si quieres dar una consulta. Bueno. ¿Quién? Bueno, ¿cómo hicimos un pleito, Porque, o sea, digo, la primera edición, pues lo hicimos, se hizo en Gualahuises, ¿no? Yo tenía trabajo en campo en Gualahuises, entonces cuando cursaba con Lilia, dije, pues vamos, eso, lo que les platicó. Y yo así le dije, pero pues hay que hacerlo en Gualahuises. Dijo, ¿cuándo puedes? Domingo de 9 a 5, ¿verdad? Así.
a las 9 llegó, o sea, o sea, no creo que solo sea personalidad, tiene que ver con la onda del trabajo bibliotecológico, son muy sistemáticos. Bueno, entonces esta parte está, cuando hicimos esta, y de hecho cuando dije, oye, esa bonita, dijo, no, a mí ni me ponga porque yo no hice nada, o sea, se puso así como, o sea, muy contrario a nosotros, ¿no? Que somos como bien gandallas y queremos, ¿no? Así como, sí, digo, pues que, no, bueno, y luego Nidia ayudó a hacer la segunda actualización y dije, o sea, es coautoría, dijo, no, pues sí, o sea, sí hicimos la actualización, pero la coautoría, o sea, la actualización la construimos, ¿sí? Y por eso está la onda es el engrane para la posibilidad de una tercera edición de Diccionario de Símbolos. Entonces la actualización está hecha entre nosotros dos y la primera pues decimos, ¿sí? ¿Sí? O sea, aquí debería ir Nidia, pero no quiso, y de hecho ella no quería estar aquí porque Yo no quería estar. pero llegó a un pequeño, pero era eso, porque se construyó así, o sea, primero lo hicimos ellos y luego la conexión hicimos juntos. Y los ejemplos, pues, ¿no quieren leer uno? Bueno, yo leo uno porque sí ya me callo. Sí. Bueno, miren, por ejemplo, yo una de las cosas que traigo ahí siempre arrastrando es el mezquite, ¿no? Porque, bueno, yo llegué aquí a Nuevo León en el 2000, entonces cuando ellos estaban haciendo este diccionario, pues yo apenas estaba recién desempacada, ¿no? Pero pues yo tengo una memoria de que cuando, bueno, mis papás sobre todo le encantaba ir a las carreras de caballos, entonces pues normalmente ellos se iban allá al mitote y nosotros como niños y con nuestras mamás nos quedamos en los mezquites. Luego nos quedábamos en los mezquites y nos poníamos a jugar ahí y pues a comer mezquites. Entonces desde entonces soy una enamorada de los mezquites. Y luego cuando empecé a leer sobre crónicas y vi que había, o sea, que el mezquite era pues un alimento central en la alimentación de los nómadas, pues se me metió en la cabeza que tenía que hacer, pues que se tenía que poder hacer cosas con harina de mezquite. Y ahí estuve explorando, buscando, y apenas hace algunos años empecé a ir a cosechar mezquites. Tiene una fábrica de harina de mezquite. Entonces, este año hice algo de harina de mezquite, ahí hice unas gorditas de mezquite, pero entonces les voy a leer un pedacito del mezquite, ¿no? Dice uno de los relatos. Entonces sentí la caricia fresca de la sombra de un árbol y me di cuenta de que efectivamente allí, a un lado de la tumba, crecía un añoso y retorcido mezquite, con el tronco ya grueso y cuyo follaje daba sombra y protección al lugar. Se ignora si una mano piadosa lo plantó allí o nació de una semilla llevada por el viento y que en forma casual fue depositada junto a los restos de aquellos tres valientes, los generales norteños Pablo González, Ernesto Aguirre, José Carlos Murguía. El sepulturero lo explica así. Tal vez, como ellos anduvieron tantos días por el monte, en su ropa o en sus zapatos agarraron la semilla y al ser enterrados se cayó y quedó sobre la tierra. La lluvia, el sol y sobre todo Dios hicieron lo demás. Ese es un fragmento sobre el mezquite. Y es un ejemplo, lo que leyó ella es un ejemplo. Antes del ejemplo está un resumen de lo que la gente nos contó sobre el mezquite. El fragmento ilustra la... Bueno, yo voy a leer uno que ya me querían callar, pero voy a leer uno porque con ese, para mí fue... Es que parte de este diccionario empezó en Terán, ¿no? O sea, con las pláticas de los abuelos. O sea, es Terán y Linares, pero sobre todo Terán porque ahí eran más cuenteros que... O sea, mis abuelos y todos era deporte, ¿no? Y luego fuimos a Terán varias veces en años recientes y pues algunas de las añadidas, y fueron así de entrada por salida, ¿no? Y luego a ranchos huerteros que me caen bien gordos, ¿no? Porque son huertas de limón, o sea, no es el monte que nosotros crecimos de pequeños cuando íbamos, ¿no? Pero bueno, entonces voy a leer un ejemplo de una actualización, o sea, el fragmento de la actualización y el ejemplo, ¿no? Que para mí es como muy significativo, ¿no? Nomás que me encuentre. Ya. 140. Por ejemplo, la entrada de indios,
y esta está como, es de las pocas que son como una nota de campo, es decir, no es una, lo que leyó Nidia, por ejemplo, es un fragmento de una novela costumbrista, o sea, tiene algunos ejemplos, son fragmentos de literatura muy pegada a lo que estamos describiendo, aunque la mayoría son transcripciones. Pero por ejemplo, hay 2 o 3 así que son notas de campo mías o de otros compañeros. Fuimos al rancho La Verdad, y es para ejemplificar la entrada de indios. Fuimos al rancho La Verdad en General Terán, Nuevo León, el fin de semana pasado. Y en la primera oportunidad que tuvimos le preguntamos a José, un niño del rancho, que si no sabía historias de espantos o apariciones. Dijo que allí no había nada de eso, pero que en un lugar cercano se aparecía una niña en las noches, y en la fábrica de cartón de Ferrara los trabajadores